Caraí fiscal, Cuña Caraí fiscal, hoy meramos Xerexá, Haxerendú, Jaese, PM, Yandeñi, Tepe, la pene procedimiento, Naipoi, Naiñacay, Nindaipui, realizaron totalmente irregular el procedimiento en el sentido de que hoy nos enteramos del acta de imputación. En el acta de imputación ellos tipificaron la conducta de mi defendido, el señor Soriano, por el artículo 105 del Código Penal, que establece homicidio doloso. Dice, el que matara a otro será castigado. Yo quiero hacerte una pregunta, Patricia. Él está imputado por homicidio doloso. Doloso. No por asociación criminal. Uno de los artículos es homicidio doloso. Ahora yo te quería hacer la pregunta, ¿quién mató? Para que nuestros televidentes también puedan sacar su conclusión. ¿Soriano fue el que mató o quién fue el que mató? Vamos a suponer que haya sido en grado de tentativa. Bueno, ¿dónde está la prueba de parafina? No se realizó. Esa prueba de parafina, si se realizaba, tenía que estar sustentada por otras pruebas. ¿Dónde están las casquillas que fueron rescatadas? ¿Cuáles son las armas que utilizó Soriano? El acta irregular, el acta de imputación se realizó de forma totalmente temeraria y maliciosa. ¿Por qué? Porque se hizo en forma genérica, en forma subjetiva, tenía que ser en forma objetiva y tangible, tenía que decir el señor Soriano está imputado por estos hechos y estos hechos se demuestra con esto, esto y esto. Sin embargo, el Ministerio Público alegó de que en el establecimiento rural allanado se encontraron armas, se encontraron supuestamente drogas y por lo tanto ellos tenían el dominio real de los hechos y por ese motivo fueron imputados, como se dice vulgarmente, metidos en una misma bolsa. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos principios y garantías que se hallan expresas y estrictamente descritos en la Constitución Nacional y en la ley. ¿Dónde está el principio de legalidad? El criterio de objetividad del Ministerio Público. También fueron imputados todos, específicamente yo hablo por mi defendido, el señor Soriano fue imputado por el artículo 27 y 44 de la Ley de Drogas. El artículo 27 dice, el que tuviere en su poder sin autorización sustancias estupefacientes. Y el 44 habla de la comercialización de esas sustancias. En el caso suyo, ¿no se comprobó de que en su poder había droga? En su bolsillo, cerca suyo, y tampoco se lo pilló infraganti comercializando droga. Muy importante tu pregunta, totalmente. En primer lugar, lo único que se incautó en su poder fue un aparato celular que poseía 2 líneas registradas a su nombre. Eso nosotros solicitamos como elemento de descargo, la pericia a su favor, porque si se perita ese teléfono celular con las 2 líneas, lo único que van a encontrar es que él va a hablar de tema de construcción, no de droga ni de armas. Así también, en su poder no se incautó armas, drogas. El Ministerio Público habla de un campamento. El campamento que existía dentro de la propiedad era un campamento de los alambradores. Hay que resaltar eso, que se estaba cambiando las alambradas del perimetral de la propiedad. Y la supuesta plantación de marihuana que ellos encontraron se encuentra a 3 propiedades atrás de esa propiedad. Esa propiedad allanada, ¿no? Y ahí los hechos punibles que se cometieron son demasiado muchos porque ellos no tenían orden de allanamiento para ingresar en la propiedad ajena, ¿verdad? Pero que ya no le pertenece al señor Roberto. Y en segundo lugar, para que el señor Soriano tenga que ser imputado por posesión, él tenía que estar en dominio de la sustancia. ¿Cómo él va a estar en dominio? Que sea de la propiedad, que se encuentre bajo su resguardo o bajo su poder. Él en ningún momento tuvo dominio de los hechos. ¿Por qué? Porque si él estaba o no estaba ahí, iba a dar igual. Porque no era él el que llevaba la droga, no era él el que plantaba. Él estaba por un acto lícito en ese lugar. Y eso ya está bastante aclarado ante la opinión pública. Abogado, ¿hace cuánto él estaba contratado por esas personas, por los dueños de casa, para la construcción? Hace 4 semanas que él fue contratado por su primo, nombre Marcial Sanabria, quien es el contratista encargado de la obra. Él se encuentra hace 4 semanas trabajando en el establecimiento rural. Cada 15 días él se iba a ir a su casa, que queda en Pedro Juan Caballero. Porque él se quedaba a dormir ahí. Justamente. Él se quedaba a dormir porque su casa, él reside en Pedro Juan Caballero. Pedro Juan queda a 100 kilómetros por camino de tierra de Capitambado y más 70 a 80 kilómetros de Capitambado hasta Carapaí. Es del distrito de Carapaí, la colonia Piragué, donde se encontraba el establecimiento rural allanado. Entonces, ese miércoles feriado, él
decidió quedarse, porque si él iba a irse por todo ese trayecto, teniendo en cuenta de que los días anteriores había día de lluvia, entonces el camino se encontraba en pésimas condiciones, y él hacer todo ese trayecto para llegar a su casa el miércoles, Día del Trabajador, para festejar y volver en el mismo día a la noche para que al día siguiente temprano a primera hora pueda empezar su trabajo, él decidió quedarse ahí. Porque no valía la pena hacer todo ese esfuerzo para irse a festejar el Día del Trabajo en su casa y volver otra vez ese mismo día por la condición del camino y porque él no tenía móvil para desplazarse. Claro, pero normalmente era cada 15 días que iba a su Cada 15 días él se iba a su casa. ¿Y cuántos albañiles estaban ahí? No sé si te comentó eso. Él me comentó, él inclusive prestó su declaración indagatoria. Él manifestó de que 4 albañiles dormían ahí en esa habitación del fondo que daba por una puerta de la cocina hacia la construcción que estaba en el fondo. El propietario del establecimiento rural allanado tenía su propiedad hacia enfrente. Él no tenía conversación directa con el propietario, solo con el contratista. O sea, él trabajaba exclusivamente para el contratista Para de manera directa. No tenía. Él inclusive manifestó en su declaración que en ningún momento vio armas de grueso calibre, nunca vio droga. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de tenencia, posesión y comercialización de sustancias si él no estaba en dominio de esos hechos? Ahora, doctor, ¿qué le relató él de lo que pasó ese día? Desde el inicio hasta que fue llevado. Sí, ese día a las 5:15 aproximadamente él se despertó como de costumbre, preparó mate y estaba tomando mate con la empleada del establecimiento. Después de tomar todo mate, él se fue a agarrar su sombrero en su pieza. Ahí él empezó a escuchar los disparos y ya vio inclusive balas que estaban traspasando la pared. Y su primera reacción fue acostarse ahí en la pieza y esperar que calme todo. Cuando entró la policía, él dijo, sí, tranquilo, yo no tengo nada que ver. Él decidió qué hace, porque ¿para qué va a correr si el que no debe no teme? El que no debe no teme, dice el refrán, ¿verdad? Claro, ¿y él llegó a ver algún tipo de intercambio de disparos entre los que vivían en esa casa, los dueños de casa y la policía, o no logró ver Él eso? no llegó a ver porque él estaba adentro, pero sí entre dos albañiles, los que ellos estaban, el otro Pablo corrió, él lastimosamente cayó en desgracia. ¿Y él hace cuánto está detenido? Hace 2 días ya en total. Desde el miércoles. ¿Dónde está él? Él está en el Departamento de Investigaciones de Delito de Asunción. Ahora, ¿qué pasó con el hecho de que este canal, Nosotros Noticias Paraguay, quiso conversar con Soriano? Es más, él quiso conversar con nosotros para contar también su verdad y no le permitió a la policía. ¿Eso es legal constitucionalmente hablando, abogado, que no le permitan tener libre comunicación? A eso me refería cuando dije que él fue avasallado en todos sus derechos y garantías constitucionales, porque el Ministerio Público, justamente cuando le dejó resguardado en la sede policial, le dejó en libre comunicación. Y si la Policía Nacional lo que hacía era resguardar su integridad en el sentido de salvaguardar su derecho a la presunción de inocencia, en ese caso era él el que quería hablar, no era contra su voluntad. Y yo como su abogado defensor autoricé de que él pueda hablar con la prensa. Entonces yo no veía ningún impedimento legal a que él preste una declaración ante la prensa. Yo más bien vi temeridad de parte de los operativos y de parte de los encargados de administrar justicia. Eso fue lo que vi, porque más allá de que ellos digan de que hubo un enfrentamiento, el Ministerio Público no está en condiciones de demostrar eso. Supuestamente fue una orden de la Fiscalía, lo que alegan los agentes policiales, de que no lo dejen hablar con la prensa. Alegaron primero orden superior, que ellos no podían por orden superior, después dijeron que se tenía que hablar con el fiscal y dijeron que se tenía que hablar con el juez, y ni siquiera juez teníamos en ese momento, porque se solicitó una prórroga para presentar la imputación. Entonces yo el día de hoy temprano estuve por el Palacio de Justicia y me dijeron que esa causa al menos todavía no tenía ningún juez porque no existía en el sistema. Ya, doctor, en su experiencia como abogado, la prueba parafina, ¿hasta cuánto tiempo se puede hacer? Porque estamos hablando ya de 48 horas, creo que ya pasaron del... Esos son actos irreproducibles que se tienen que realizar inmediatamente, porque si el Ministerio Público va a actuar en base al principio acusatorio, ellos se presumen su inocencia salvo prueba en contra. Y en este caso, la excepción es la prisión y la regla es la libertad. Sin embargo, ellos están siendo sometidos a un proceso inquisitivo en donde la defensa técnica está teniendo que solicitar todas las diligencias a los efectos de demostrar su inocencia, y mientras tanto él está adentro. O sea, a usted la Fiscalía no les está facilitando ningún tipo de documento que tenga que ver con el proceso a su defendido. Nosotros inclusive manifestamos en la declaración indagatoria que pedimos que el fiscal actúe con correcta aplicación de la ley por un principio de objetividad en virtud del artículo 53 del Código Procesal Penal. Eso estamos solicitando. Ahora, abogado, ¿usted escuchó alguna versión o qué cree que específicamente ocurrió acá y termina pagando los platos rotos su defendido? ¿Qué versión escuchó?
En primer lugar, el Ministerio Público siempre está sosteniendo de que ellos fueron recibidos a tiros. Sin embargo, yo te puedo hablar con propiedad de que el Ministerio Público no estuvo presente desde un inicio, ellos llegaron después. Inclusive el fiscal habló, dijo que la balacera duró de 10 a 15 minutos y ellos llegaron después de eso, porque inclusive un asistente fiscal mencionó, dijo que gracias a Dios nosotros por el mal camino nos retrasamos, nos quedamos por el camino y llegamos después, si no corríamos riesgo de vida, dijo. Claro. Entonces él da a entender esto de que muchas veces ellos están queriendo, qué sé yo, qué voy a decirle, que le están queriendo utilizar al Ministerio Público para legitimar prácticamente un uso excesivo de la fuerza pública. Y acá lo que hubo un terrorismo de Estado. Esto está quedando cada vez más claro de que eso fue lo que sucedió en el lugar. Ellos dicen, la policía dicen que ellos no tenían antecedentes de nadie de los detenidos, que hace 2 meses están investigando y hablan ahora que su sistema informático no funcionaba. Están alegando demasiado muchas cosas a los efectos de no sacar a luz todo lo sucedido. Mi cliente con 51 años de edad nunca pisó una comisaría, no tiene antecedentes. Justamente Nosotros eso. como elemento de descargo solicitamos que el Ministerio Público en la brevedad posible pueda solicitar y agregar a la carpeta fiscal tanto su antecedente policial como judicial a los efectos de que pueda saber de quién se está tratando. Él es padre de familia. Él tiene ¿vive con 2 quién? hijos menores de edad. Sí. El ciudadano común, como ya había apuntado un parlamentario, ahora no tiene la opción de elegir con quién va a trabajar. Si viene un trabajo, eso es una bendición y que más que menos yo creo que vamos a estar pidiendo los antecedentes de la persona con quien vamos a irnos a trabajar. Es difícil, uno tiene que pelear por el pan de cada día y eso era lo que él estaba haciendo, a través de un trabajo digno, lícito. ¿Y él te comentó hace cuántos años o meses trabaja con el contratista en diferentes horas? Él es independiente. Él me dijo que un maestro albañil de nombre Dani había renunciado en la obra, entonces su primo le llamó preguntándole si él tenía alguna obra y como él estaba disponible, entonces él decidió agarrar ese trabajo. Eso consta en su declaración indagatoria en la carpeta fiscal. ¿Y qué dice él durante todo el tiempo que trabajó ahí? 3 semanas estamos hablando que está allí trabajando en la obra. Sí, Él 3 a 4 no vio semanas. nada que le pueda llamar la atención. Él se iba, trabajaba, se retiraba o dormía posteriormente. Él declaró de que él nunca vio nada fuera de lo normal. Nunca vio armas largas en el lugar, nunca vio drogas ni personas que se reunían y se iban hacia el monte. Porque el Ministerio Público alega de que había un campamento precario de drogas dentro de la propiedad, como ya te había dicho al inicio. El campamento está a 3 estancias en otra propiedad y el campamento que estaba dentro de esa propiedad era de los alambradores. Habían alambres ahí, eso consta al abogado Luis Vázquez que se había ido. Él llegó hasta allá a tempranas horas cuando te dije que todavía no llegó Era el un Ministerio campamento Público. de alambrado, porque inicialmente sí. se entendió cuando hablaban de campamento, de droga, de que era prácticamente el famoso laboratorio que se hace en las zonas boscosas o alejadas. Hasta este momento en ningún medio de prensa yo pude ver la plantación de marihuana ni la droga incautada. Es algo que no existe hasta el momento, jurídicamente ni físicamente. ¿Ustedes van a recurrir a alguna institución, una comisión de lucha contra la tortura? ¿Van a ir al Parlamento, a alguna comisión de derechos humanos? Porque así como se presenta el panorama, así como la Fiscalía y la Policía sobre todo lo presenta, este hombre no tiene nada. Estamos... Nada para que sea imputado, digo, o siga preso. Dejamos abierto esa posibilidad. Yo voy a hablar con mi cliente y de acuerdo a lo que conversamos, yo voy a saber qué camino tomar. Pero tenemos como una opción ese camino para tomar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál va a ser el siguiente paso a dar judicialmente hablando? Nosotros tenemos fijado para el día de mañana, yo fui notificado a las 8:30 horas para la audiencia del 242 de imposición de medidas y en su defecto la conversión del auto de prisión. También es este otro punto que nos llama la atención porque pasaron para el día sábado, trataron de alargar lo máximo posible, un día que la prensa también ya está más relajada, no están trabajando, entonces mañana a las 8:30 vamos a tener esa audiencia. Y ahí se puede saber si efectivamente lo van a dar una prisión domiciliaria o va a seguir la preventiva, así como pinta por la acusación que tiene encima o la investigación que tiene encima, la preventiva tendría que ser así. Así mismo, mañana eso se va a decidir ante el Juzgado Penal de Garantía número 12 que salió sorteado para entender esta causa. ¿Dónde queda el juzgado? Está en el Palacio de Justicia, En el Palacio de Sajonia, Justicia. Torre Norte, pero nos dijeron que se va a llevar a cabo en mesa de atención permanente, por ser un día sábado inhábil. Eso es privada la audiencia, doctor, claramente. Es una audiencia que no tiene impedimento para que sea público.
Salvo tratándose de menores, en estos casos sí, para salvaguardar a los derechos del niño, sí se puede, se realiza en forma privada. Ya, Pero en estos casos no hay ningún impedimento. ¿Qué dice Soriano, doctor, ante esta situación? ¿Él cómo está, cómo se encuentra, está bien de salud, está sorprendido? Hoy cuando yo hablé con él en el Departamento de Investigaciones de Delitos, él con llanto me estaba comentando de que uno se siente impotente ante esta situación porque él no corrió, porque no debe nada a la justicia, no realizó nada ilícito y estamos confiando hasta el momento en la justicia y él está esperando recuperar su libertad el día de mañana. Ya. Bueno, abogado, vamos a estar pendientes entonces de este caso. Seguramente la prensa, Noticias Paraguay sobre todo, va a estar acompañando qué es lo que dice la Fiscalía sobre esta situación, porque hasta ahora hablamos de que no hay elementos, no se sabe a quién él le disparó. ¿La policía tiene alguna baja en este caso? No tiene Nada. ninguna baja, absolutamente. ¿Y de qué homicidio o intento de homicidio, tentativa de homicidio podemos hablar? Y justamente no existen elementos, ni siquiera descripción de la conducta de homicidio ni en grado de tentativa. Y por eso nos extraña, decimos que fue en forma temeraria y maliciosa que tal vez se le está utilizando al Ministerio Público para que ellos puedan dar legitimidad a un procedimiento que se realizó en forma... Cuando usted dice que la policía, estamos hablando de la policía, la que quiere utilizar al Ministerio Público, ¿cuál sería el objetivo, aparte de legitimizar un ataque como este, que pudo haber existido detrás? Y yo estoy pensando a esta altura del campeonato de que le tienen que meter a Soriano, meter una forma vulgar de decir, como chivo expiatorio, porque si le dan su libertad, entonces prácticamente ellos van a estar poniendo en duda todo su procedimiento. Son inocentes. Corresponde conforme a derecho que se le otorgue su libertad.